Mi nombre es Nora Callahan. Tengo 31 años y hace 4 meses, estaba sentada en la oficina de un abogado y vi a mi madre sonreírme de la manera en que le sonríes a alguien a quien ya has enterrado. La habitación olía a aire reciclado y a alfombra vieja. Mi abuela, Ruth, llevaba 11 días fallecida. 81 años, lúcida hasta la última semana, se fue un martes por la mañana con la ventana de su dormitorio entreabierta y su jardín de rosas visible desde la cama. El abogado James Whitfield puso un sobremanila sobre la mesa, se ajustó las gafas de leer y carraspeó. El patrimonio de Ruth Callahan, la casa en Birwood Lane en West Hartford, las cuentas de corretaje, los certificados de ahorro. Valor total estimado, $342.000. Única beneficiaria, su nieta, yo. 3 segundos de silencio. Entonces mi madre se giró para mirarme. No al otro lado de la mesa, hacia mí. La forma en que te giras hacia algo que pretendes corregir. No bajó la voz. No miró a James ni a su asistente legal ni a la luz de la tarde que se colaba por las persianas de la oficina. Me miró a los ojos y lo dijo en voz alta en una habitación llena de testigos sin un solo momento de vacilación. Somos tus padres. Nos merecemos esto más que tú. Mi padre asintió una vez. No como una pregunta, como un punto al final de una oración que ya estaba escrita. Quiero que piensen en eso un momento porque necesito que entiendan lo que esa oración costó antes de contarles lo que compró. Yo no había dormido en ese apartamento en Hartford durante 3 años. 3 años antes, cuando la abuela Ruth me llamó un jueves por la noche en octubre y me dijo que el oncólogo había usado las palabras etapa 2 y ovario en la misma frase, yo tenía 28 años. Acababa de aprobar el examen de abogacía de Connecticut. Había firmado un contrato de arrendamiento para un apartamento de un dormitorio a 6 manzanas de mi oficina. Había empezado a sentir por primera vez en mi vida adulta que el suelo bajo mis pies era sólido. Renuncié al apartamento. Empaqué 2 maletas y una mesa plegable para mi portátil, conduje 40 minutos hacia el norte por la enero del 91 y me mudé a la habitación de invitados de la abuela. Mis padres vivían a 20 minutos de su casa. La visitaron 2 veces en 3 años. 2 veces. Una vez, cuando le diagnosticaron por primera vez, mi madre trajo una cacerola cubierta con papel de aluminio y se quedó 45 minutos. Una vez en Navidad, mi padre se sentó en la sala de estar de la abuela durante 2 horas y pasó la mayor parte del tiempo con su teléfono. Mi hermana, Brooke, envió flores una vez justo después del diagnóstico. La tarjeta decía, pensando en ti, en letra de imprenta, del tipo que el florista escribe por ti. Llevé a la abuela a 41 citas de quimioterapia. Aprendí los nombres de todas las enfermeras de la planta de oncología del Hospital St. Francis. Descubrí que el medicamento contra las náuseas que el primer médico le recetó la enfermaba más que la propia quimio. Y me senté frente a un segundo médico y le hice escucharme hasta que lo cambió. Dormí en una silla de hospital en 4 noches distintas cuando le subió la fiebre y el residente de guardia parecía demasiado joven y demasiado cansado para confiar en él solo. Me perdí 3 declaraciones juradas. Facturé menos horas ese año que cualquier otro asociado en mi firma. Mi socio supervisor me llamó a su oficina en febrero y me preguntó cuidadosa y profesionalmente si tenía mis prioridades en orden. Le dije que sí. Le dije que mi abuela era mi prioridad. No me despidió. Pero vi algo cambiar detrás de su expresión. La silenciosa recalibración de alguien que ajusta sus proyecciones a largo plazo para tu carrera. Mis padres nunca preguntaron por qué estaba allí. Nunca preguntaron qué había dejado de lado para presentarme. La única vez que mi padre lo mencionó, dijo sin que se lo pidieran durante la cena del domingo la primavera anterior, es bueno que Nora tenga tiempo para esto. No tiene muchas otras cosas en marcha. Seguí comiendo. No lo corregí porque esto es lo que mi padre no sabía. Lo que mi madre no sabía. Lo que ninguno de los dos había pensado en preguntar ni una sola vez en 6 años, incluyendo el año en que me gradué de la Facultad de Derecho, incluyendo el año en que aprobé el examen de abogacía. Incluyendo el año en que me convertí en asociada en una de las firmas de planificación patrimonial más antiguas del condado de Hartford. Sabían que trabajaba en un bufete de abogados. Mi madre le decía a la gente que yo hacía papeleo.
En una fiesta de Navidad hace 2 inviernos, me presentó a su amiga Carol diciendo, «Esta es nuestra hija Nora. Trabaja en una oficina en el centro». Carol sonrió cortésmente. Yo le devolví la sonrisa. Mi madre pasó al siguiente tema antes de que Carol pudiera hacer una pregunta de seguimiento. Soy abogada de planificación patrimonial. He pasado 6 años redactando testamentos, fideicomisos irrevocables, designaciones de beneficiarios, instrumentos de protección de activos y cláusulas de coerción para familias en el condado de Hartford. Me he sentado frente a cónyuges afligidos y he organizado a hermanos y hijos adultos con historias complicadas, y les he explicado en un lenguaje claro y cuidadoso exactamente qué sucede cuando alguien que te ama decide planificar con antelación para la peor versión de las personas que los rodean. Sabía lo que había en ese testamento antes de que James Whitfield abriera el sobre. No la cantidad en dólares, no los legados específicos, pero había leído el documento completo 3 semanas antes de la lectura, sentada sola en mi coche en el estacionamiento de James un miércoles por la tarde mientras la abuela todavía estaba en cuidados paliativos. Y cuando llegué a la página 23, me detuve. Leí la cláusula 14b una vez. Luego la leí de nuevo. Luego me quedé muy quieta en el asiento del conductor durante casi 2 minutos, observando el viento moverse a través de los robles al borde del estacionamiento. Y pensé en mi abuela. Pensé en la versión de ella que se había sentado en la mesa de su cocina hace 8 años y había hecho una llamada telefónica a un abogado del que nunca había oído hablar y había dicho, necesito agregar algo a mi fideicomiso. Pensé en lo que debió haber estado observando en los años previos a esa llamada. Lo que debió haber visto. Lo que debió haber decidido hacer al respecto, en silencio y sin decírselo a nadie. Luego conduje hasta Birwood Lane y me senté en su porche hasta que el sol se puso por completo. No llamé a mis padres esa noche. No mencioné la página 23 en la lectura cuando James presentó el resumen. Me senté en esa silla de oficina y escuché a mi madre decirme que no merecía lo que mi abuela había decidido darme. Y no dije ni una sola palabra sobre lo que había leído en ese estacionamiento. Simplemente la dejé sonreír. Antes de seguir, si esta historia ya está haciendo que te suba la presión arterial, estás en el lugar correcto. Tómate un segundo para darle me gusta a este vídeo y suscribirte a Olivia Cuenta Historias, pero solo si realmente estás conectando con lo que estás escuchando. Y deja tu edad en los comentarios ahora mismo. Quiero saber quién está viendo esto porque lo que estoy a punto de contarte va a resonar de manera muy diferente dependiendo de la edad que tengas y de si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu integridad. Ahora, déjame llevarte de vuelta al día después de esa lectura, a una llamada telefónica de un domingo de mi hermana Brooke. Y al momento en que entendí que lo que acababa de suceder en la oficina de James Whitfield no era el comienzo de una conversación. Era el movimiento inicial de una campaña. Brooke llamó a la mañana siguiente a las 8:47. Sé la hora exacta porque estaba en mi segunda taza de café en la mesa de la cocina de la abuela revisando una caja de sus viejas facturas de servicios, y mi teléfono se iluminó en la encimera y me quedé mirando la pantalla durante unos segundos antes de cogerlo. Brooke es 2 años menor que yo. Vive en Glastonbury en una casa que su esposo, Kyle, compró a los 3 años de su matrimonio, una casa colonial de 4 dormitorios con un vestíbulo y un patio que da a un pequeño estanque. Vende productos farmacéuticos a consultorios de cardiología en todo el estado y gana más de lo que nunca admitirá voluntariamente. Ella y yo no somos cercanas de la manera en que las hermanas de las películas son cercanas. Somos cercanas de la manera en que las personas que crecieron en la misma casa y sobrevivieron a los mismos padres desarrollan un cierto tipo de taquigrafía. Ella sabe cuándo llamar. Siempre ha tenido un don para el momento oportuno. Mamá está muy disgustada, dijo. Sin cómo estás sobrellevando la pérdida de tu abuela hace 11 días. Solo eso, dicho en el tono de una persona que ya ha ensayado la conversación y ha decidido cómo termina. No dije nada y esperé. Lloró anoche, Nora. Papá tuvo que sentarse con ella durante 2 horas. Una pausa, perfectamente colocada. ¿Sabes cuánto significa esa casa para ellos? Pensé en eso. Pensé en las 2 visitas de mis padres en 3 años. La cacerola que mi madre trajo la primera vez, cubierta con papel de aluminio, se quedó en la encimera sin ceremonia, y la recogió de nuevo al salir. La Navidad en que mi padre pasó 1/3 de su visita mirando su teléfono en el sofá de la sala de estar de la abuela.
También significaba algo para mí, dije. Yo viví allí. Eso no es lo mismo y lo sabes. Su voz no se agudizó. Eso fue casi más difícil de soportar que la ira. Se mantuvo suave y razonable. El tono de alguien que presenta una propuesta que cree que es infalible. Eres joven. Tienes toda tu carrera por delante. Ellos se están haciendo mayores. La casa les daría seguridad. No es como si la necesitaras. La abuela me la dejó a mí. La abuela, dijo Brooke, y pude oírla seleccionar sus siguientes palabras de la misma manera que eliges los zapatos para una entrevista de trabajo, no siempre pensaba con claridad hacia el final. Dejé mi taza de café sobre la mesa con cuidado. Estuvo lúcida hasta los últimos 4 días, dije. Lo sabrías si hubieras venido más de 2 veces. El silencio que siguió fue del tipo que significa, he registrado tu punto y elijo seguir adelante. Solo piensa en lo que es correcto para esta familia, dijo. Eso es todo lo que pido. Terminó la llamada antes de que pudiera responder. Con Brooke, eso siempre es deliberado. Papá llamó esa misma tarde. Abordó el tema desde un ángulo diferente. Mientras que mi madre canalizaba el duelo y mi hermana impulsaba la razonabilidad, mi padre confiaba en el lenguaje de la inevitabilidad. Me explicó las cosas de la manera en que un contratista explica los muros de carga. Simplemente es así. Esto es simplemente lo que tiene sentido. Tu abuelo construyó esa casa con sus propias manos, dijo, hace 62 años. Eso no es un bien inmueble. Es la familia misma. ¿Entiendes la diferencia? Le dije que entendía que la abuela había decidido a quién quería dársela. Tu abuela, dijo, y su voz bajó ligeramente, tomó esa decisión cuando estaba enferma y asustada y dependía de ti para cada cosa. Eso no es una elección libre. Eso es influencia. Necesité un momento para asimilar eso por completo. Mi padre, reformulando 3 años de cuidados como una forma de manipulación. 41 citas de quimioterapia, 4 noches durmiendo en una silla de hospital, cada declaración jurada omitida, cada hora de facturación perdida, cada conversación con una enfermera del turno de noche a las 2 de la mañana. Todo ello reclasificado en una sola frase como un movimiento calculado para una herencia. Lo pensaré, dije, porque no había nada más que decir a eso todavía. Él lo interpretó como un movimiento en su dirección. Me di cuenta por la forma en que su voz se elevó ligeramente cuando se despidió. Las llamadas llegaron cada 2 días después de eso. A veces mi padre, a veces Brooke, ejecutando una variación del mismo guión. Mi madre nunca llamó directamente. Lo que hizo en su lugar fue algo que la había visto hacer durante toda mi infancia, un tipo específico de silencio que tiene más peso que cualquier voz alta. Dejó de responder a ciertos mensajes de texto. No a todos. Los que ignoraba eran los que preguntaban si quería pasear por el jardín de la abuela antes de la primera helada, si tenía algún interés en las cosas de la cocina antes de que yo empezara a clasificar. Esos se quedaban sin leer durante días. Pero si enviaba algo sobre el cronograma del patrimonio, el calendario de la sucesión, la reunión de seguimiento con James, su respuesta llegaba en minutos. El patrón era claro. Solo se involucraría en torno a lo que quería. Todo lo demás, cada gesto hacia algo ordinario o humano entre nosotras, había decidido dejarlo en la oscuridad. La cena del domingo había sido un evento fijo en nuestra familia desde que tengo memoria. Cada semana en casa de mis padres en Simsbury, la misma mesa, las mismas sillas, la misma disposición en la que mi padre ocupaba la cabecera y mi madre dirigía la sala desde el extremo de la cocina. Seguí yendo. 3 domingos después de la lectura, todavía conducía hasta allí porque una parte de mí aún no estaba dispuesta a ser la que dejara de aparecer. Ese tercer domingo, mi madre dirigió cada palabra a Brooke durante 40 minutos seguidos. No a mi alrededor, a través de mí. Estaba sentada entre ellas en esa mesa, y ella dirigió cada pregunta, cada comentario, cada risa a la cara de mi hermana. Preguntó por la situación laboral de Kyle. Preguntó por el proyecto de renovación de un vecino. Le pasó la cesta del pan a Brooke extendiendo el brazo por encima de mi vaso de agua sin desviar la mirada. En ningún momento me reconoció como algo más que un mueble cuya atención había decidido reposicionar.
Mi padre mantuvo los ojos en su plato. Yo comí. Pasé las judías verdes cuando una mano las alcanzó. Dije, gracias, cuando mi madre rellenó los vasos de agua, lo cual hizo para cada persona en la mesa, incluyéndome a mí, con sus ojos fijos en algún punto más allá de mi hombro. Conduje a casa esa noche con las ventanillas entreabiertas y el aire de octubre entrando en el coche. Y pensé en lo que realmente se necesita, la arquitectura interna específica que se requiere para seguir volviendo a una mesa donde tu presencia ha sido oficialmente degradada e inoportuna. Pensé en la abuela Ruth sentada en ese mismo comedor años antes, observando a su hijo al otro lado de la mesa, observando lo que elegía cada vez que había una elección que hacer, observando lo que modelaba, lo que transmitía sin darse cuenta de que estaba transmitiendo nada en absoluto. Pensé en la página 23. Pensé en el lenguaje de la cláusula 14b y en lo que significaba que la abuela Ruth hubiera presentado ese instrumento de fideicomiso hace 8 años, cuando estaba sana y con la mente clara y no tenía ninguna razón para hacer nada excepto lo que había decidido que era correcto. El miércoles siguiente, llegué a casa de mis padres y mi padre ya estaba sentado en la mesa de la cocina cuando entré por la puerta. Frente a él había una pila de documentos, un formulario de transferencia de escritura, un instrumento de renuncia de derechos, una carta dirigida a James Whitfield solicitando una presentación de sucesión enmendada. Todo impreso en papel limpio, organizado por tipo, asegurado con un clip en la esquina superior izquierda. Un bolígrafo descansaba paralelo a la pila, como un cubierto puesto antes de una comida. Solo revísalo, dijo antes de que yo hubiera sacado la silla. Pon la casa a nuestro nombre. Quédate con las cuentas, y toda esta situación se resuelve esta noche. ¿Limpiamente? Me senté. Miré los papeles. Luego miré la cara de mi padre. Me gustaría tener 24 horas para leer esto, dije. Su mandíbula se movió una vez. La recalibración privada de un hombre que no había dejado espacio para la resistencia. Luego asintió una vez, brevemente. El asentimiento de alguien que considera un retraso una molestia menor en el camino hacia un resultado ya asegurado. Me llevé los papeles a casa y lo que hice con las siguientes 24 horas no tuvo nada que ver con lo que él esperaba. Extendí esas 8 páginas sobre la mesa de mi cocina esa noche y leí cada línea. No porque necesitara entender lo que decían. Trabajo en derecho patrimonial. He redactado instrumentos como estos para clientes. Podía identificar un formulario de renuncia de derechos de la misma manera que un mecánico identifica un golpeteo del motor por el sonido, casi sin mirar. Supe en 3 minutos que los documentos que mi padre había preparado estaban limpios, correctamente formateados y se mantendrían en un tribunal de sucesiones sin problemas. Los leí de nuevo de todos modos, lentamente. De la manera en que lees algo cuyo final ya conoces, no por información, sino porque te estás comprando tiempo para sentir todo el peso de lo que se te está pidiendo. La transferencia de escritura movería la casa de Birwood Lane del patrimonio de mi abuela directamente a nombre de mis padres. La renuncia de derechos eliminaba cualquier reclamación competidora que yo pudiera presentar. La carta a James Whitfield estaba redactada de forma educada y profesional, lo que me dijo que mi padre no la había escrito él mismo. Alguien lo había ayudado, alguien que entendía lo suficiente como para hacer que el papeleo fuera difícil de impugnar por un tecnicismo. Puse las páginas en una sola pila. Les puse una goma elástica. Coloqué la pila en la esquina de la mesa donde guardo las cosas sobre las que aún no he decidido. Luego me fui a la cama. No dormí bien. No porque tuviera miedo de lo que pasaría si me negaba. Ya lo había trazado en mi cabeza y conocía su forma. No dormí bien porque no dejaba de pensar en la cocina de mi abuela. La forma en que la luz de la mañana entraba por la ventana sobre el fregadero y caía sobre la encimera en una larga franja. El crujido específico del tercer escalón del porche. La caja de recetas que guardaba cerca de la estufa. Fichas con su letra, algunas de ellas manchadas por décadas de uso. Había estado durmiendo en esa casa durante 3 años y ahora estaba de vuelta en mi apartamento de Hartford y el silencio se sentía diferente a como solía ser. Estaba de vuelta en casa de mis padres la noche siguiente a las 6. Mi padre estaba en la sala de estar cuando llegué. Se puso de pie cuando entré, lo cual casi nunca hace, y lo registré como información. Había estado esperando. Me señaló la mesa de la cocina donde la misma pila de documentos estaba reimpresa por si había perdido la mía.
El bolígrafo estaba allí de nuevo, en la misma posición. Me alegro de que hayas vuelto, dijo, que era su versión de no estaba seguro de que lo harías. Mi madre estaba en la encimera. Nos daba la espalda, lo cual en ella nunca es neutral. Es una posición que adopta cuando quiere señalar que una conversación ya está por debajo de su interés. Me senté. Puse mi copia de los documentos sobre la mesa junto a la suya. Lo leí todo, dije. Mi padre asintió. Entonces sabes que es sencillo. Quiero hablar de ello primero. Sacó la silla de enfrente y se sentó. Cruzó las manos sobre la mesa. La postura de un hombre que ejerce una paciencia que en realidad no siente. ¿De qué hay que hablar, Nora? Tu abuelo invirtió su vida en esa casa. 60 años de nuestra familia. Tu abuela fue la última en tenerla y ahora pasa a la familia. Así es como debería funcionar. La abuela no estaba de acuerdo, dije. Algo cambió en su rostro. No ira, algo más silencioso que eso y más duro. Tu abuela era una mujer que pasó los últimos años de su vida dependiendo de una persona para todo. Eso crea apego. Crea una obligación que se confunde con preferencia. Lo que firmó en ese testamento no fue una decisión libre. Fue una nota de agradecimiento escrita bajo presión. Lo miré al otro lado de la mesa. Ella redactó ese testamento con un abogado en una oficina sin mi presencia 2 años antes de que le diagnosticaran. Abrió la boca, luego la cerró. Mi madre se giró desde la encimera. No levantó la voz. No se movió hacia la mesa. Se apoyó en la encimera con una mano descansando en el borde y me miró y lo dijo de la manera en que dices algo que has estado guardando durante mucho tiempo. Algo que ha estado en el fondo de un cajón esperando el momento adecuado para ser usado. Si sales de esta casa sin firmar esos papeles, te vas para siempre. Sin acción de gracias, sin Navidad, sin llamadas telefónicas, sin familia. ¿Nada? Hizo una pausa de exactamente un compás. Y antes de que decidas hacerte la mártir sobre cuánto sacrificaste, déjame decirte algo. La abuela te dejó esa casa porque te tenía lástima. No porque te la ganaras, no porque fueras a quien más quería. Porque no tenías nada más, y sintió pena por ti. Esa es la verdad, y siempre lo has sabido. El paño de cocina que había estado sosteniendo cayó sobre la encimera. Salió de la cocina. Mi padre me miró. No se disculpó. No la contradijo. Simplemente me miró con una expresión que solo puedo describir como de espera. El rostro de alguien que cree que el resultado ya está escrito y simplemente me está dando el espacio para llegar a él. Me senté allí por un momento. La cocina estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido distante de la televisión desde la otra habitación. Entonces cogí el bolígrafo. Firmé la transferencia de escritura. Firmé el formulario de renuncia de derechos. Firmé la carta a James Whitfield. 8 páginas, 12 líneas. Mi mano se movió sobre cada una de ellas con firmeza, sin vacilación. Y quiero que entiendan algo sobre esa firmeza. Porque no era lo que parecía. No era rendición. No era derrota. Era la quietud particular de una persona que sabe algo que la habitación aún no sabe y ha decidido dejar que la habitación lo descubra a su propio ritmo. Mi padre recogió los documentos antes de que la tinta estuviera seca. Los apiló, golpeó los bordes contra la mesa para cuadrarlos, el movimiento practicado de un hombre que había estado ensayando este momento. No dijo gracias. Dijo, ves, no fue tan difícil. Desde la cocina, oí abrirse el refrigerador, luego el sonido limpio y distintivo de un corcho saliendo de una botella. La había mantenido fría. Había puesto una botella de champán en el refrigerador antes de que yo llegara, lo que significa que la había puesto allí en algún momento de esa tarde, lo que significa que había estado así de segura de cómo terminaría esta noche. Mi madre volvió a la cocina sosteniendo 2 copas. Le dio una a mi padre. Me miró una vez brevemente y dijo, hay agua en el grifo si quieres. Me levanté. Cogí mi bolso. Los miré a ambos por un momento, mi madre con su champán, mi padre ya revisando las páginas firmadas una vez más. Y me di la vuelta y caminé hacia la puerta.
No la cerré de golpe. La cerré detrás de mí con un clic suave y deliberado. El tipo de sonido que no llama la atención. El tipo que es fácil pasar por alto a menos que estés escuchando lo que significa. Conduje de vuelta a Hartford en la oscuridad. Y antes de contarles lo que pasó después, necesito contarles la única cosa sobre mí que mis padres nunca en 31 años habían pensado en preguntar. Soy abogada de planificación patrimonial. Lo he sido durante 6 años. Trabajo en una firma en Hartford que ha manejado la administración de fideicomisos, litigios testamentarios y protección de activos para familias de todo Connecticut desde 1987. En una semana cualquiera, podría redactar un fideicomiso en vida revocable para una pareja de jubilados en Avon, guiar a un hijo adulto a través de la mecánica de un fideicomiso para necesidades especiales para un hermano. O sentarme frente a una familia que acaba de descubrir que su padre dejó un testamento que nadie sabía que existía. Sé cómo es un formulario de renuncia de derechos antes de que salga de la impresora. Sé la diferencia entre un testamento de remanente y un fideicomiso testamentario y exactamente por qué esa diferencia importa cuando una familia decide dejar de ser civilizada. Mis padres sabían que trabajaba en un bufete de abogados. Ese era el alcance total de su interés en el tema. Mi madre le decía a la gente en las cenas que yo trabajaba en el centro. Mi padre, cuando el tema surgía en reuniones familiares, asentía de manera general y redirigía la conversación. Hace 2 Navidades, en una fiesta de fin de año que mis padres dieron en su casa de Simsbury, mi madre me presentó a su amiga Carol cerca de la mesa de aperitivos. Carol preguntó a qué me dedicaba. Mi madre respondió antes de que yo pudiera abrir la boca. Dijo, Nora trabaja en una oficina en el centro. Hace papeleo para un bufete de abogados. Luego se giró para ofrecerle a Carol un champiñón relleno y el tema se cerró. Le sonreí a Carol. Carol me devolvió la sonrisa. Ambas comimos un champiñón. Nunca corregí a mi madre. No esa noche. Ni ninguna de las otras veces que describió mi carrera de maneras que la hacían sonar como si procesara el correo. Había dejado de explicarme a mis padres en algún momento del 3er año de la Facultad de Derecho, cuando me di cuenta de que su falta de interés no era un descuido. Era una preferencia. Saber menos sobre mi vida significaba tener que involucrarse menos con ella. Y involucrarse con mi vida, con la versión de mí que existía fuera de sus expectativas, era algo que nunca habían estado particularmente motivados a hacer. Así que no lo sabían, y durante mucho tiempo elegí dejar que no lo supieran. Lo que tampoco sabían era lo que hice la tarde del funeral de la abuela Ruth, antes de la reunión familiar en la casa, antes de que aparecieran las cacerolas en la encimera y los parientes llenaran la sala de estar y mi madre manejara la habitación con la eficiencia practicada de una mujer que usa la logística para evitar sentir cosas. Conduje hasta la oficina de James Whitfield y le pedí a su asistente legal, educada y profesionalmente, una copia del documento completo del fideicomiso. No el resumen, no la hoja de trabajo de la sucesión, el instrumento original, las 29 páginas, incluidos los anexos. Me lo llevé a mi coche. Me senté en el estacionamiento detrás del edificio de oficinas de James con el motor apagado, y leí desde la página 1. La mayor parte era estándar, designaciones de fiduciarios, cronogramas de activos, instrucciones de distribución. Había leído instrumentos como ese docenas de veces. Avancé por las páginas de manera eficiente, de la manera en que lees un contrato en tu propio campo, rápidamente y con un tipo específico de atención que señala anomalías antes de que tu mente consciente las haya nombrado. Llegué a la página 23 a las 3:40 de la tarde. La cláusula 14b ocupaba 4 párrafos, a un solo espacio. El lenguaje era preciso de la manera que solo una redacción intencionada produce, el tipo de fraseo cuidadoso y específico que no ocurre por accidente y no se inserta en un documento de fideicomiso sin que la persona que lo firma sepa exactamente lo que está incorporando y por qué. Reconocí la estructura de inmediato. Yo misma había utilizado un lenguaje similar para clientes en situaciones en las que la amenaza no era hipotética. La cláusula establecía en términos claros que cualquier transferencia de activos patrimoniales iniciada dentro de los 36 meses posteriores a la fecha de ejecución del fideicomiso, donde existiera evidencia documentada de presión familiar o influencia indebida sobre el beneficiario nombrado, activaría una reversión automática de todos los activos a un fideicomiso irrevocable de protección mantenido únicamente a nombre del beneficiario. Además,
Establecía que ningún contrainstrumento, ninguna transferencia de escritura posterior, ninguna presentación de renuncia de derechos tendría validez legal contra la reversión. Cualquier impugnación judicial tenía una ventana de 7 días. Después de que esa ventana se cerrara, la reversión era permanente e incontrovertible. La leí una vez, luego la leí de nuevo. Luego me senté en el estacionamiento durante aproximadamente 2 minutos sin moverme. Vi a una mujer pasar por delante del edificio con una taza de café y una bolsa de tela y a un camión de reparto entrar y salir de nuevo y a un arce rojo en el extremo más alejado del estacionamiento perdiendo hojas en una deriva lenta y constante. No estaba pensando en mis padres en ese momento. Estaba pensando en mi abuela. Específicamente, estaba pensando en la fecha de presentación estampada en la página de ejecución del fideicomiso, hace 8 años. Había presentado este instrumento hace 8 años. Tenía 73 años y gozaba de buena salud. Y se había sentado frente a un abogado que nunca había conocido. Y había pedido que se añadiera esta cláusula específica a su plan patrimonial. 8 años antes de enfermar, 8 años antes del diagnóstico. 8 años antes de todo lo que seguiría. Lo había visto venir. No la enfermedad a las personas. Conduje desde el estacionamiento de James hasta Birwood Lane. Entré en la casa con mi llave, atravesé la cocina, salí por la puerta de atrás y me senté en los escalones del porche. El jardín todavía se aferraba a lo último del color de octubre. Las rosas que mi abuela había plantado a lo largo de la valla trasera habían llegado a su última floración de la temporada, rojas y obstinadas, y nada interesadas en la caída de la temperatura. Me senté allí hasta que el cielo se oscureció y la luz del porche se encendió automáticamente, como siempre lo hacía. Pensé en mi abuela incorporando esa cláusula en su patrimonio 8 años antes de que la necesitara. Pensé en el tipo de claridad que eso requiere, el tipo de paciencia, el tipo de amor que desde fuera parece papeleo, pero es algo completamente diferente cuando entiendes para qué fue diseñado el papeleo. No llamé a mis padres esa noche. No mencioné nada de eso en la lectura cuando James presentó el resumen. Me senté frente a la sonrisa de mi madre y el asentimiento de mi padre. Y no dije nada sobre la página 23. Nada sobre la cláusula 14b. Nada sobre la cosa muy particular que había leído en ese estacionamiento. Dejé que la campaña procediera. Dejé que Brooke llamara. Dejé que mi padre pusiera los documentos sobre la mesa con un bolígrafo al lado como un cubierto. Dejé que mi madre sirviera su champán. Firmé cada página que me pusieron delante. Y luego me fui a casa y llamé a James Whitfield y presenté una declaración formal en su oficina antes de las 9 de la mañana siguiente. Mis padres habían reservado una reunión de seguimiento con James para 2 semanas después para finalizar la transferencia del patrimonio. La habían programado con confianza. El ordenamiento administrativo después de una cosa ya decidida. Llegaron a esa reunión con chaquetas a juego y su propio abogado a cuestas, un hombre llamado Greg Paulson, que condujo desde Farmington y cobraba por hora, y que, estaba a punto de descubrir, no había leído más allá de la página 22. La reunión estaba programada para las 10 de un jueves por la mañana, 11 días después de que yo firmara. La oficina de James Whitfield está en el 3er piso de un edificio en Farmington Avenue, el tipo de espacio profesional que comunica estabilidad a través de sus selecciones de mobiliario, madera oscura, credenciales enmarcadas en la pared. Una mesa de conferencias lo suficientemente larga como para que cualquier conversación que ocurra a través de ella se sienta como si tuviera alguna consecuencia. Llegué a las 9:40 y tomé asiento en el lado que daba a la puerta. Mis padres entraron 2 minutos antes de las 10. Mi padre llevaba una chaqueta que le había visto usar en la iglesia. Mi madre llevaba su abrigo bueno, el de lana de color carbón que reserva para ocasiones que considera significativas. Llevaba el bolso estructurado que usa cuando quiere proyectar un cierto tipo de preparación. El bolso que dice, he llegado preparada y tengo la intención de irme con lo que vine a buscar. No estaban vestidos para el duelo o el papeleo. Estaban vestidos de la manera en que la gente se viste cuando cree que va a recoger algo. Detrás de ellos venía Greg Paulson. Era un hombre esbelto de unos 40 años con la cualidad alerta y ligeramente presionada de un abogado que se esfuerza por parecer imperturbable. Llevaba un portafolio de cuero bajo un brazo y la expresión particular de alguien que ha revisado los documentos pertinentes y no ha encontrado nada de qué preocuparse.
Puso el portafolio sobre la mesa, abrió su bolígrafo con un clic y asintió a James con la profesionalidad natural de dos personas que se encuentran en terreno neutral para un intercambio rutinario. Mi padre estrechó la mano de James con las dos suyas, un apretón a dos manos, el agarre de un hombre que señala que hoy es un día que ha estado esperando. Mi madre puso su bolso sobre la mesa y se sentó. No me miró directamente. Se acomodó en la silla con un pequeño y privado ajuste de postura, del tipo que comunica que el resultado de esta reunión ya ha sido decidido y que ella está aquí solo como una formalidad. Crucé las manos delante de mí y no dije nada. James abrió el expediente. Repasó los puntos preliminares en orden, como siempre lo hace, sin prisas y sin demorarse. Confirmó el número de referencia del patrimonio. Acusó recibo de la transferencia de escritura firmada. Señaló el instrumento de renuncia de derechos, revisó las firmas, verificó las fechas. Greg Paulson seguía en su propia copia, con el bolígrafo moviéndose con firmeza. Mi padre observaba las manos de James. Mi madre mantenía la mirada en un punto más allá del hombro de James, serena y paciente. La habitación estaba en silencio, excepto por el ocasional pasar de una página y el sonido distante del tráfico en Farmington Avenue, 4 pisos más abajo. James llegó al final de los documentos de transferencia. Cuadró las páginas. Las dejó a un lado. Luego hizo una pausa. No la pausa de alguien que reúne sus pensamientos. La pausa de alguien que ha llegado a un punto predeterminado y está tomando un solo aliento antes de cruzar una puerta. Metió la mano en el expediente y sacó un documento separado, más grueso que el papeleo de la transferencia, sujeto con un clip de encuadernación en el margen izquierdo. Lo puso sobre la mesa frente a él y alisó la portada una vez con 2 dedos. Queda un asunto pendiente, dijo. Concierne a la página 23 del instrumento de fideicomiso original, cláusula 14b. El bolígrafo de Greg Paulson se detuvo. La expresión de mi padre no cambió de inmediato. Miró a James con el ligero entrecerrar de ojos de un hombre que ha oído un término desconocido y está decidiendo si requiere su preocupación. El bolso de mi madre se movió una fracción de pulgada hacia el borde de la mesa. Lo detuvo sin mirar hacia abajo. James comenzó a leer. Lo leyó de la manera en que los abogados experimentados leen en voz alta en entornos formales, con firmeza y sin énfasis editorial, dejando que el lenguaje llevara su propio peso. La cláusula 14b establecía que cualquier transferencia de activos patrimoniales iniciada dentro de los 36 meses posteriores a la fecha de ejecución del fideicomiso, donde existiera evidencia documentada de coerción familiar, presión indebida o el aprovechamiento de las relaciones familiares para inducir al beneficiario nombrado a renunciar a su interés, activaría una reversión automática e irrevocable de todos los activos patrimoniales a un fideicomiso de protección mantenido únicamente a nombre del beneficiario. Ninguna transferencia de escritura presentada posteriormente tendría validez contra la reversión. No se reconocería ningún instrumento de renuncia de derechos. Cualquier impugnación legal tenía un plazo de presentación de 7 días desde la fecha en que se activara la cláusula. Después de ese plazo, la reversión era permanente. James dejó la página. Greg Paulson se había quedado quieto. Mi padre dijo, ¿qué significa eso exactamente? No como una pregunta, como un retraso. James entrelazó los dedos sobre la mesa. Significa que si la beneficiaria nombrada, Nora, fue sometida a presión documentada por parte de miembros de la familia en relación con la transferencia que firmó, la transferencia en sí no tiene efecto legal. El patrimonio revierte automáticamente a su fideicomiso de protección. La presentación de la escritura es nula. La renuncia de derechos es nula. La carta de sucesión enmendada es nula. Eso no es lo que pasó, dijo mi madre. Su voz era uniforme, practicada. James giró su portátil para que mirara hacia la mesa. En la pantalla había una captura de pantalla de una publicación de Facebook. La publicación se había hecho hace 11 días, la noche que firmé, a las 8:43 de la noche. La cuenta era de mi madre. La fotografía en la publicación mostraba 2 copas de champán, el cuello de una botella y el borde de la mesa de la cocina en la casa de mis padres en Simsbury. El pie de foto decía, finalmente, se hizo justicia. La publicación tenía 14 me gusta y 3 comentarios, uno de los cuales era de Brooke, un solo corazón rojo.
Nadie en la mesa dijo nada durante varios segundos. James volvió a hablar en voz baja. Nora presentó una declaración escrita formal en esta oficina la mañana después de la firma, documentando el lenguaje específico utilizado durante el evento de la firma, la cronología de las llamadas telefónicas previas y los términos del ultimátum entregado en esta cocina. Esa declaración, combinada con la publicación en redes sociales con marca de tiempo menos de 2 horas después de la firma, satisface el umbral probatorio establecido por la cláusula 14b. Greg Paulson fue a la página 23 de su copia. Vi su dedo moverse por la página. Vi cómo se detenía. Lo vi leer la cláusula una vez y luego volver y leer el primer párrafo de nuevo. Cerró el documento. Lo puso sobre la mesa con ambas manos con cuidado, de la manera en que dejas algo cuando necesitas un momento antes de hablar. Miró a mi padre. Dennis, dijo, y su voz había bajado al registro que la gente usa cuando la noticia ya no se puede suavizar. Ruth presentó este fideicomiso hace 8 años. La cláusula fue ejecutada y notarizada en el momento de la presentación original. No hay nada aquí que pueda ser impugnado por una base procesal. No hay nada que yo pueda hacer. Mi padre dijo, eso no puede ser correcto. Se lo dijo a la habitación, no a James, no a Greg, no a mí. A la habitación misma, como si la habitación hubiera cometido un error y pudiera ser persuadida para corregirlo. Mi madre metió la mano en su bolso. Sacó su teléfono. Miró la pantalla. Lo puso boca abajo sobre la mesa sin marcar. La publicación del champán todavía estaba allí. No la había quitado. Había estado pública durante 11 días, con marca de tiempo, con pie de foto, ahí en su perfil como un recibo que se había olvidado de triturar. Y lo que mis padres aún no sabían, lo que Greg Paulson aún no había pasado la página para leer, era que la cláusula no terminaba con la reversión. Había más. James no había terminado. James no hizo una pausa para crear efecto. Simplemente pasó la página. Quiero ser preciso sobre esto porque la forma en que lo hizo importa. No miró a mis padres primero. No dejó que el silencio se convirtiera en teatro. Pasó la página de la misma manera que un contable pasa una página, con la eficiencia neutral de una persona que se mueve a través de un documento en orden. Y esa sencillez hizo que lo que vino después golpeara más fuerte de lo que cualquier pausa dramática podría haberlo hecho. Hay una disposición adicional activada por la cláusula 14b, dijo. Concierne a un instrumento separado dentro del fideicomiso, anexo C, el acuerdo de distribución suplementaria. Greg Paulson fue al anexo C en su copia. ¿Lo encontró? Empezó a leer antes que James. Vi sus ojos moverse por las líneas. Vi cómo se detenían. James continuó, durante los últimos 9 años, el fideicomiso en vida de Ruth Callahan ha desembolsado un pago mensual de $800 a su hijo, Dennis Callahan, y a su cónyuge para que lo utilicen a su discreción. Este desembolso se estableció en la presentación original del fideicomiso y se renovó en cada revisión anual del fideicomiso. La condición adjunta a este desembolso, registrada en el anexo C y referenciada en la cláusula 14b, establece que el pago mensual está supeditado a que la beneficiaria principal nombrada, Nora Callahan, permanezca en buena situación como única heredera del patrimonio. El pago fue diseñado como una medida de apoyo suplementaria y siempre fue condicional, no opcional. Condicional. Las manos de mi padre, que habían estado descansando sobre la mesa con una cierta quietud estudiada, se movieron. Ambas palmas se aplanaron contra la madera. Los tendones de sus muñecas se tensaron bajo la piel. James siguió leyendo. Al activarse la cláusula 14b, todos los pagos bajo el anexo C terminan permanentemente. La terminación no está sujeta a negociación, apelación o enmienda por ninguna de las partes. La fecha efectiva de terminación es la fecha en que ocurrió el evento desencadenante. Levantó la vista. Esa fecha es la noche de la firma, hace 11 días. La habitación contuvo esa frase por un momento. Mi madre dijo, nunca nos dijo que ese dinero tenía condiciones. James la miró, no con antipatía, pero directamente. Estaba en la página 23. $800 al mes. Mis padres habían estado recibiendo $800 cada mes del fideicomiso de mi abuela durante 9 años.
Hice la aritmética en mi cabeza como lo hago para los clientes, rápidamente y sin sentimentalismos. 9 años, 108 meses, $86.400 tomados en cuotas mensuales silenciosamente, nunca me lo mencionaron, nunca lo reconocieron en ninguna cena o en ninguna conversación de la que yo hubiera sido parte. Pensé en los años que había pasado asumiendo que mis padres simplemente vivían cómodamente. El trabajo de mi padre en seguros había pagado decentemente antes de jubilarse. Mi madre había trabajado a tiempo parcial en una consulta dental durante la mayor parte de mi infancia. Tenían una casa pagada en Simsbury, 2 coches, vacaciones cada 2 años. Nunca se me ocurrió preguntar cómo funcionaban las matemáticas. Nunca me habían dado una razón para hacerlo. Los $800 al mes eran la razón por la que las matemáticas funcionaban, y nunca habían dicho una palabra. Greg Paulson había dejado de tomar notas por completo. Su bolígrafo descansaba en la ranura de su portafolio, intacto. Estaba leyendo el anexo C por segunda vez, su dedo moviéndose más lentamente ahora, la relectura cuidadosa de una persona que busca un hilo del que poder tirar, alguna irregularidad procesal o ambigüedad en la redacción que pudiera crear espacio para maniobrar. Su expresión me dijo que no estaba encontrando ninguna. Cerró el portafolio. Miró a mi padre con el rostro medido y cuidadoso de un hombre que ha dado malas noticias antes y sabe que la entrega en sí no suavizará lo que se está entregando. Dennis, dijo, el desembolso suplementario era un instrumento discrecional dentro de un fideicomiso discrecional. Ruth tenía el derecho legal de adjuntar cualquier condición que eligiera. La condición que adjuntó fue clara y estaba documentada. No puedo impugnar la terminación. El evento desencadenante es una cuestión de registro. Mi padre no dijo nada. Se sentó con ambas manos planas sobre la mesa y miró un punto en algún lugar entre los documentos frente a él y la distancia media. La mirada de un hombre cuya contabilidad interna acababa de producir un número para el que no estaba preparado. Permítanme darles ese número claramente, de la manera en que James lo expuso en un resumen de seguimiento que sacó del expediente y deslizó sobre la mesa sin ceremonia. El patrimonio que mis padres me habían presionado para ceder, $342.000. Estado, totalmente revertido, legal y permanentemente mío. El desembolso mensual que habían cobrado durante 9 años sin revelarlo, $86.400 ya recibidos. Estado, terminado, no recuperable. Los ingresos continuos que habrían seguido recibiendo durante los años que quedaran en la vida operativa del fideicomiso a $9.600 por año, desaparecidos. No reducidos, no pausados. Desaparecidos. Efectivo desde hace 11 días, la noche en que mi madre puso una botella de champán en el refrigerador y esperó a que yo firmara. El total que habían buscado al otro lado de esa mesa de cocina era de $342.000. El costo total de ese alcance, cuando se sumaba lo que habían provocado que se cortara, era el patrimonio en sí más cada pago futuro de un fideicomiso que había estado complementando su jubilación durante casi una década. No solo no habían logrado tomar lo que querían. Habían, por el acto de intentarlo, cortado algo que ya habían estado sosteniendo. Mi madre estaba sentada con las manos en el regazo ahora, por debajo de la línea de la mesa, fuera de la vista. Su postura no se había roto, no de la manera que se podría esperar, no visiblemente. Todavía estaba erguida, pero algo en la arquitectura de cómo se sostenía había cambiado. De la manera en que un edificio se ve igual desde fuera en los minutos después de que algo estructural se ha derrumbado en su interior. Mi padre se cubrió los ojos con una mano. Presionó sus dedos contra su frente con una presión que dejó una marca tenue cuando bajó la mano de nuevo. Greg Paulson comenzó a recoger sus papeles lentamente con la deliberación particular de un profesional que ha hecho todo lo que pudo y ahora está gestionando la salida con tanta dignidad como la situación lo permite. Deslizó el portafolio de nuevo bajo su brazo. Miró a James y asintió brevemente. El asentimiento entre abogados cuando el que tiene la posición perdedora reconoce el resultado sin necesidad de que se diga de nuevo. James sacó una página más del expediente y la colocó sobre la mesa frente a mis padres. Era una sola hoja, el resumen escrito formal de las conclusiones de la reunión con la confirmación de la reversión en la parte superior y el aviso de terminación del anexo C debajo. Lo había preparado con antelación, lo que significaba que sabía exactamente cómo concluiría esta reunión antes de que cualquiera de nosotros se sentara. Mi padre miró esa página durante mucho tiempo sin tocarla.
Luego se giró y me miró. Y quiero decirles lo que pasó en esa mirada porque no fue lo que esperaba. No fue ira. No fue el desafío con la mandíbula hacia adelante de un hombre que ha perdido una ronda y ya está calculando la siguiente. Fue algo que no había visto antes en la cara de mi padre, al menos no dirigido a mí. Fue la expresión de una persona que se enfrenta a la brecha entre quien creía ser y lo que acababa de hacer, y encuentra esa brecha más ancha de lo que había previsto. Abrió la boca. Le dejé pronunciar una sílaba. Luego dije 5 palabras. Las dije de la manera en que lees una dirección de un trozo de papel. Sin entonación al final, sin filo por debajo, solo la colocación plana y fáctica de una palabra tras otra, como dejar algo en una encimera que necesitaba ser dejado. La abuela sabía que harías esto. La boca de mi padre se cerró. Se reclinó en su silla, no con fuerza, no de la manera en que una persona retrocede ante algo sorprendente, más bien como el lento, involuntario y retrógrado deslizamiento de alguien cuyo soporte estructural ha cedido silenciosamente bajo ellos. Sus manos se deslizaron de la mesa a su regazo. Miró la hoja de resumen que James había puesto frente a él, pero sus ojos no la estaban leyendo. Estaban en otro lugar dentro de sí mismo, algo trabajando en una ecuación que seguía produciendo la misma respuesta sin importar cuántas veces la ejecutara. Mi madre desvió la mirada. No hacia la ventana. No hacia James. Hacia la esquina más alejada de la habitación, en un punto aproximadamente a 18 pulgadas por encima del zócalo, de la manera en que miras algo cuando necesitas que tus ojos apunten en una dirección que no requiera nada de ti. Greg Paulson tenía su portafolio cerrado sobre la mesa frente a él. No habló. No intentó reformular o suavizar o sugerir un camino a seguir. Había hecho lo que pudo con el instrumento que le habían entregado. Y el instrumento no había sido suficiente, y ahora simplemente estaba presente en la habitación, ocupando su silla con la cortesía profesional de un hombre que espera un punto de parada natural. Cogí mi bolso. Me levanté. Le tendí la mano a James Whitfield. Me la estrechó. Su apretón fue breve y firme y tenía la cualidad particular de un apretón de manos entre dos personas que acaban de terminar de hacer algo que había que hacer. Asintió una vez. Se lo devolví. Miré a Greg Paulson. Me miró a los ojos por un momento y luego miró a la mesa. No se lo tuve en cuenta. Simplemente no había leído lo suficiente. Eso era todo el mecanismo, la única variable que había importado desde el principio. Las personas que creían haberse preparado no habían leído lo suficiente. Caminé hacia la puerta de la sala de conferencias. Detrás de mí, oí a mi padre decir mi nombre. Solo una vez, una sílaba, bajo, sin la autoridad que solía tener cuando era niña y significaba detente y vuelve y explícate. Esta vez no tenía nada de eso. Esta vez solo tenía la cualidad hueca y desequilibrada de una palabra pronunciada por alguien que ya no está seguro de que le pertenezca como antes. Puse mi mano en el marco de la puerta. No me di la vuelta. Salí al pasillo. El pasillo fuera de la sala de conferencias de James Whitfield es anodino, como suelen ser los pasillos profesionales. Alfombra gris de pelo corto. Iluminación empotrada en un techo falso. Una fuente de agua cerca del ascensor con un pequeño dispensador de vasos de papel pegado a la pared. Un cuadro enmarcado del río Connecticut al atardecer. El tipo de paisaje neutro elegido específicamente porque no exigirá nada a la persona que lo mire. Me quedé en ese pasillo durante aproximadamente 4 segundos, sin pensar, solo ajustándome, dejando que el aire fuera diferente. Luego apreté el botón del ascensor y esperé. Afuera, en Farmington Avenue, la mañana de octubre estaba haciendo lo que hace el final de octubre en Connecticut. Entrando fría y directa con un cielo que es menos azul que blanco. Un cielo que no está nublado, sino más bien despejado de todo lo innecesario. El tipo de cielo que aparece después de que las cosas se han despojado de lo superfluo. Me quedé en la acera por un momento y dejé que me diera en la cara y luego caminé hacia mi coche. Conduje hasta Birwood Lane. No sé exactamente por qué fui allí primero, antes que a mi apartamento, antes que a mi oficina, antes que a nada práctico. Creo que fue el mismo instinto que me había enviado al porche la noche en que leí por primera vez la cláusula,
el reconocimiento de que ciertos momentos necesitan ser procesados en ciertos lugares, y que el lugar para este era la casa que lo había empezado todo. Entré en el camino de entrada a las 11. La casa estaba en silencio. Me había estado quedando allí los fines de semana desde que la abuela falleció, trabajando en el inventario práctico de una casa que ahora es tuya para cuidar, aprendiendo qué cajón se atasca y qué ventana deja entrar una corriente de aire. Y donde guardaba la abuela la llave de repuesto del cobertizo del jardín. La casa no me era desconocida, pero entrar esa mañana se sintió diferente a las otras mañanas en que había entrado. Algo se había asentado. De la manera en que un título de propiedad se asienta cuando el papeleo está hecho y la tinta está seca y la cosa es simplemente, legalmente, sin ninguna duda, tuya. Hice café. Me quedé en la ventana de la cocina y miré el jardín trasero mientras se preparaba, observando las últimas rosas a lo largo de la valla trasera. Ya habían pasado su apogeo, los pétalos se aflojaban en los bordes, algunos ya esparcidos por el suelo debajo de las cañas, pero el color todavía estaba allí. Ese rojo particular que no tiene nada de vacilante. Serví mi café y me senté en la mesa de la cocina, la mesa donde la abuela había escrito sus listas de la compra con una letra que se hizo más pequeña con los años pero nunca incierta. La mesa donde me había enseñado a jugar gin rummy en las tardes lluviosas cuando tenía 9 años, y luego fingió perder durante 2 años hasta que fui lo suficientemente buena como para que no tuviera que fingir más. La mesa que había estado allí durante 60 años y había sobrevivido a conversaciones y estaciones y personas y todavía estaba aquí, sólida sobre sus 4 patas, sin requerir nada. Me senté allí durante mucho tiempo. Mi teléfono mostraba 2 llamadas perdidas al mediodía. Mi padre, sin mensaje de voz. Luego un mensaje de texto de Brooke que solo decía, me he enterado. Llámame cuando puedas. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa junto a mi taza de café. 3 llamadas más llegaron en los 2 días siguientes, todas desde el número de la casa de mis padres. Ninguna dejó mensaje. El silencio de esos intentos se registró de manera diferente a sus llamadas anteriores, las que habían sido seguras y decididas y dirigidas. Estas eran diferentes en textura. Estas tenían la cualidad de personas que buscan algo que ya no están seguras de poder alcanzar y no están del todo dispuestas a dejar de intentarlo. No respondí. No estaba lista. No porque todavía estuviera enojada, porque la ira no había sido lo principal que llevaba desde que salí de esa sala de conferencias. Lo que llevaba era algo más silencioso que la ira y más pesado que el alivio. Era el peso particular de un capítulo que se ha cerrado por completo, donde todas las cosas que pasaste años medio esperando que se resolvieran de manera diferente finalmente se han resuelto. Y ahora tienes que decidir qué construyes en el espacio que contenía todo ese peso no resuelto. Empecé por el jardín. El jardín no se había tocado desde principios de septiembre. La abuela Ruth lo había cuidado ella misma hasta el último año, lo cual era el tipo de hecho que decía más sobre ella que la mayoría de las cosas que podría contarte. 80 años, moviéndose por su jardín con un par de tijeras de podar y una intención específica para cada tallo, sabiendo exactamente qué cañas necesitaban ser podadas antes del invierno, y cuáles tenían suficiente vida para soportar una temporada más. Cuando la fatiga de la última ronda de tratamiento lo hizo imposible, se sentaba en los escalones traseros y me dirigía. Un poco a la izquierda. No, corta más abajo. Deja esa. Quiero ver qué hace en primavera. No había sido jardinera antes de mudarme a esa habitación de invitados. Había sido una persona que mantenía una pequeña suculenta en el alféizar de la ventana de su oficina y consideraba eso un compromiso suficiente con los seres vivos que requerían cuidado. Pero 3 años de ser dirigida desde los escalones traseros por una mujer que trataba su jardín de la misma manera que otras personas tratan una larga correspondencia, con paciencia y consistencia y la fe de que el esfuerzo se acumularía con el tiempo, habían cambiado algo en mis hábitos. Empecé en el lecho de rosas a lo largo de la valla trasera. Encontré sus tijeras de podar en el cobertizo del jardín, colgadas en el tablero de clavijas donde siempre colgaban, limpias y aceitadas, porque ella había mantenido sus herramientas de la misma manera que mantenía la mayoría de las cosas en su vida. Con la diligencia silenciosa de alguien que entendía que la negligencia es una elección. Me puse los guantes de cuero del gancho al lado de las tijeras, y empecé a trabajar a lo largo de la línea de la valla, cortando lo que estaba terminado, limpiando lo que había caído, dando a las cañas espacio para entrar en dormancia adecuadamente antes de la primera helada fuerte.
El trabajo tenía una cualidad particular, física, y requería suficiente atención como para ocupar la parte de mi mente que de otro modo ejecutaría el mismo conjunto de cálculos en un bucle continuo. La parte que sigue volviendo a lo que una persona dijo y lo que significaba y lo que revelaba sobre los años antes de que lo dijera. El trabajo le dio a esa parte de mi mente algo que hacer con sus manos. Mis padres llamaron por 14ª vez un miércoles por la tarde, 3 semanas después de la reunión. Sé que era la 14ª vez porque había llevado un registro, no deliberadamente, no por algún impulso estratégico, sino porque mi teléfono registra cada intento. Y había echado un vistazo a la lista una tarde cuando estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té y un documento de sucesión, y había contado sin querer. 14 llamadas en 23 días. 12 desde el número de la casa de mis padres, 2 desde el móvil de mi padre. Ningún mensaje de voz en ninguna de ellas, lo que me dijo que todavía estaban decidiendo qué decir, todavía redactando y descartando y volviendo a la blancura de una línea sin respuesta. Brooke había dejado 2 mensajes de voz. Ambos duraron cerca de 4 minutos, lo que para Brooke era largo. Brooke, que generalmente se comunicaba en ráfagas eficientes. En el primero, usó la palabra sanación 3 veces y la frase seguir adelante 2 veces y la construcción lo que la abuela hubiera querido una vez, lo que me pareció notable dado que lo que la abuela había querido estaba escrito en un instrumento legal notariado y no requería interpretación. En el segundo mensaje de voz, usó sanación 4 veces y su voz era más baja y más lenta. La modulación cuidadosa de alguien que ha revisado su enfoque después de que el primer intento no produjera la respuesta deseada. Escuché ambos. No devolví la llamada. Hubo una mañana en la 3ª semana en la que estaba cortando el crecimiento muerto a lo largo del lado sur del jardín y encontré un marcador de plantas clavado en la tierra cerca de la base del viejo rosal trepador. Una estaca de plástico blanco con la letra de la abuela en rotulador permanente. La tinta se había desvanecido pero aún era legible. Decía, el rojo de Ruth, plantado en 2003, para los que se presentan. Me quedé allí por un momento con las tijeras de podar en la mano y la luz de la mañana cayendo en un ángulo bajo a través del roble desnudo en la esquina del patio. Para los que se presentan. Había escrito eso hace 20 años en rotulador permanente en una estaca de plástico clavada en la tierra de un jardín que cuidaba cada temporada. No sé si lo escribió como una nota para sí misma o un recordatorio o algo que pretendía que alguien encontrara más tarde. Lo que sé es que plantó esas rosas y las etiquetó de esa manera. Y luego, 20 años después, llamó a un abogado y construyó un instrumento legal diseñado para asegurarse de que la persona que se había presentado no se quedara sin nada. Volví a clavar la estaca en la tierra con cuidado y seguí trabajando. La casa tomó forma durante esas semanas de una manera que se sintió menos como una renovación y más como un reconocimiento. Como si la casa y yo estuviéramos llegando a un entendimiento mutuo de lo que iba a ser a partir de ahora. Repinté la barandilla del porche del mismo color que había usado la abuela, un tono particular de blanco con la calidez justa para evitar que pareciera frío. Reforcé el tercer escalón del porche porque había estado crujiendo durante 2 años y la abuela siempre había tenido la intención de arreglarlo y nunca llegó a hacerlo. Mantuve su caja de recetas en la encimera de la cocina, en el lugar donde siempre había estado, las fichas alfabetizadas con su letra, las más usadas manchadas en los bordes con décadas de huellas dactilares de ingredientes. Mantuve su rutina matutina también, sin tomar la decisión de hacerlo. Café antes que nada, las noticias a bajo volumen en la cocina, la puerta trasera abierta durante 10 minutos sin importar la temperatura porque ella creía firmemente y sin mucho interés en que se le discutiera que una casa necesitaba respirar por la mañana. Estaba haciendo exactamente eso, de pie en la puerta trasera un sábado por la mañana a finales de noviembre con mi taza de café y el aire frío entrando cuando mi teléfono vibró en la encimera detrás de mí. Me giré y lo miré. El número de móvil de mi padre, no la línea de la casa. Su móvil, que casi nunca usaba para llamarme directamente, que solo había aparecido 2 veces en el registro de 14 llamadas. Y ambas veces en la segunda semana, cuando cualquier guión que hubiera estado siguiendo aún no se había agotado por completo. Esto era diferente. La marca de tiempo era las 7:40 de la mañana. Mi padre no llama a nadie a las 7:40 de un sábado. Se levanta temprano, pero se guarda esas horas para sí mismo. La llamada de las 7:40 significaba que algo había cambiado lo suficiente como para anular lo que lo había mantenido en silencio durante las últimas 3 semanas.
Dejé que sonara. La notificación del buzón de voz apareció 40 segundos después. Dejé mi taza de café. Miré la notificación durante un largo momento. Luego pulsé reproducir. La voz de mi padre en ese mensaje de voz no era la voz con la que crecí. La voz con la que crecí tenía una cualidad particular de impulso hacia adelante. La voz de un hombre que se movía a través de las conversaciones de la misma manera que se movía a través de las habitaciones, con la confianza asentada de alguien que esperaba determinar la dirección de las cosas. Era una voz que daba instrucciones y sacaba conclusiones y muy raramente planteaba preguntas para las que no tuviera ya la respuesta. Había oído esa voz en las cenas y en el coche y al otro lado de mesas de conferencias construidas para confrontaciones más pequeñas que las que nos habíamos encontrado. Conocía su registro con precisión, de la manera en que conoces cualquier instrumento que has escuchado toda tu vida, donde los tonos aterrizan en tu cuerpo antes de que tu mente haya procesado las palabras. La voz en el mensaje de voz no era esa. Era más lenta, más silenciosa de una manera que no tiene nada que ver con el volumen y todo que ver con una cierta disminución estructural. Como si el mecanismo que normalmente empujaba la voz hacia adelante se hubiera desconectado parcialmente. Tropezó una vez con mi nombre al principio, no mucho, solo medio compás más de lo que la palabra requería. Y luego continuó. Dijo que no llamaba para discutir. Dijo que no llamaba para pedir nada. Luego hizo una pausa por un momento, una pausa real, no una retórica. Y lo que se escuchó en esa pausa fue el sonido de una persona eligiendo sus siguientes palabras sin un guión preparado por primera vez en mucho tiempo. Dijo, he estado pensando en lo que pasó y sigo llegando al mismo lugar. No sabía que tu abuela estaba observando tan de cerca. No pensé que lo viera. Luego otra pausa. Dijo, no estoy seguro de que eso lo mejore. Creo que podría empeorarlo. El mensaje de voz terminó ahí. 43 segundos en total. Sin disculpas, sin peticiones, sin mencionar lo que quería que sucediera a continuación o lo que esperaba que yo hiciera con lo que acababa de decir. Solo esas dos frases y la admisión plegada dentro de ellas. El reconocimiento no de que lo que me habían hecho estaba mal, sino de que alguien cuya opinión le había importado los había estado observando hacerlo durante años y había respondido con 8 años de silenciosa construcción legal. Lo escuché una vez. Puse el teléfono boca abajo en la encimera junto a mi taza de café. Fuera de la ventana de la cocina, el jardín de noviembre mantenía su quietud de fin de temporada. Las cañas de rosa a lo largo de la valla trasera estaban ahora desnudas, podadas y en dormancia, como necesitaban estar para pasar el invierno con algo que dar. Parecían reducidas desde este ángulo, despojadas del color y la plenitud que tenían en octubre. Y si no supieras de lo que eran capaces, podrías mirarlas en noviembre y concluir que algo había terminado. Pero nada había terminado. El sistema de raíces estaba haciendo su trabajo bajo tierra, aguantando el frío. Y en 4 meses, las cañas mostrarían la primera hinchazón roja en los nudos. Eso significaba que comenzaba otra temporada. Volví al trabajo el lunes siguiente. Mi firma es una práctica pequeña, 8 abogados y 2 asistentes legales. El tipo de oficina donde el trabajo es serio y las relaciones son a largo plazo y todos han estado allí el tiempo suficiente para entender que ciertas cosas no necesitan decirse en voz alta. Mi socio supervisor, David, el que me había preguntado 2 años antes si mis prioridades estaban en orden, pasó por mi oficina ese lunes por la mañana con el pretexto de una pregunta sobre un expediente y luego se quedó en la puerta por un momento después de que la pregunta sobre el expediente hubiera sido respondida. Es bueno tenerte de vuelta, dijo. Eso fue todo. Pero la forma en que lo dijo llevaba el peso de alguien que sabía más de lo que estaba haciendo referencia y había decidido que la respuesta apropiada era reconocer el regreso sin catalogar lo que la ausencia había contenido. Le di las gracias y volví a mi escritorio. Esa semana, tuve una consulta con una nueva clienta, una mujer llamada Patricia, de 64 años, que vino con una carpeta de notas escritas a mano y la expresión concentrada y ligeramente abrumada de alguien que ha descubierto recientemente que las personas a su alrededor no quieren decir lo que había asumido que querían decir durante mucho tiempo. Quería establecer un fideicomiso para sus nietos adultos. Sus 3 hijos, explicó con un cuidado que me dijo que la explicación había sido ensayada, habían mostrado un patrón de comportamiento en los últimos años que la había hecho dudar sobre nombrarlos como beneficiarios principales.
Deslizó una lista escrita a mano sobre mi escritorio. 3 nombres, 3 incidentes específicos descritos en frases breves y cuidadosas. Los había documentado ella misma sin que se lo pidieran en un bloc de notas legal, como si en algún lugar de su entendimiento ya supiera que la documentación sería relevante. Miré la lista. Miré su cara. Me estaba observando con la expresión de alguien que espera que le digan que está exagerando. Dije, no estás exagerando. Dije, lo que estás describiendo es exactamente la situación para la que están diseñados estos instrumentos. La guía a través de la estructura de un fideicomiso de protección con desembolsos condicionales. Le expliqué cómo funciona una cláusula de coerción, qué se requiere para activarla y cómo se establece el umbral probatorio. Le expliqué que el instrumento que estaba describiendo no era un castigo. Era una provisión. Era el equivalente legal de una promesa que estaba haciendo a las personas que más amaba. Una promesa de que sus intenciones sobrevivirían a las personas que de otro modo podrían remodelarlas después de que ella ya no estuviera presente para defenderlas. Patricia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, miró por la ventana al estacionamiento debajo de la oficina por un momento y luego me miró de nuevo. Mi propia abuela hizo algo así, dijo. Nunca lo entendí del todo en su momento. Ahora sí. Asentí. Entendía exactamente lo que quería decir. Después de que Patricia se fuera, me senté en mi escritorio por unos minutos sin abrir nada. Fuera de mi ventana, el horizonte de Hartford estaba haciendo lo que hace en noviembre, volviéndose gris y limpio y despojado de adornos. Y pensé en cuántas veces en 6 años me había sentado en esta oficina explicando a los clientes la mecánica de un documento diseñado para decir lo que una persona no podía decir en la habitación mientras aún vivía para decirlo. Cuántas veces había descrito la estructura sin pensar en el amor dentro de la estructura. El sábado siguiente, estaba en el jardín de Birwood Lane cuando oí un coche entrar en el camino de entrada. Conocía el sonido de ese motor, un Audi plateado de 4 años. El coche que Brooke había arrendado el año en que ella y Kyle compraron la casa de Glastonbury. No me moví de inmediato. Me quedé donde estaba, arrodillada al borde del lecho de rosas con las tijeras de podar en mi mano enguantada, y escuché la puerta del coche abrirse y cerrarse, y luego el sonido particular de los pasos de mi hermana en el camino que bordea el lado de la casa hasta la puerta del jardín. El pestillo de la puerta del jardín hizo clic. Brooke entró. Llevaba su abrigo bueno, el azul marino, y llevaba 2 vasos de papel de la cafetería de West Hartford a la que ambas habíamos ido desde la universidad. Se detuvo cuando me vio y extendió uno de los vasos en un ligero ángulo. De la manera en que extiendes una bandera blanca cuando no estás seguro de la recepción. Traje café, dijo. Supuse que no me dejarías entrar por la puerta principal. Me senté sobre mis talones y la miré. Y lo que sentí en ese momento no fue lo que esperaba sentir. Lo que sentí fue cansancio. No el cansancio de una persona que ha sido agraviada y todavía lo lleva. Algo más allá en el espectro que eso. El cansancio que llega al otro lado de un esfuerzo largo y sostenido cuando la cosa contra la que te has estado preparando finalmente se ha resuelto y los músculos que mantenían esa preparación aún no han recibido el mensaje de que pueden relajarse. Había estado en un tipo particular de tensión durante meses, más que meses si era exacta al respecto. Y de pie en el jardín en noviembre mirando a mi hermana sosteniendo 2 vasos de papel. Lo que sentí no fue ira, no el renovado arrebato que podría haber esperado. Lo que sentí fue el peso específico de alguien que ha estado llevando algo pesado durante mucho tiempo y ahora simplemente está de pie en un jardín, sin saber aún si dejarlo. Me quité los guantes de jardinería. Caminé hacia la pequeña mesa de hierro cerca de los escalones traseros, la que la abuela había mantenido allí exactamente para este tipo de situación. 2 personas que necesitaban estar afuera, pero cerca de un refugio. Me senté a un lado. Brooke se sentó al otro. Puso ambos vasos sobre la mesa entre nosotras. No empezó con un discurso preparado. Eso fue diferente de las llamadas anteriores, la razonabilidad pulida que había desplegado en las primeras semanas de la campaña. Envolvió ambas manos alrededor de su propio vaso y miró las cañas de rosa a lo largo de la valla trasera por un momento antes de hablar. Yo sabía lo del dinero, dijo. Esperé. Los 800 al mes.
Me enteré hace 3 años cuando papá lo mencionó una vez por accidente y luego me dijo que no te dijera nada. Dijo que la abuela quería que se mantuviera en privado. Hizo una pausa. Su pulgar se movió a lo largo del borde del vaso. Debería habértelo dicho. Sabía que estaba mal no hacerlo y me dije a mí misma que no era asunto mío y eso no era cierto. No era asunto mío en el sentido de que no me lo habían preguntado, pero era absolutamente asunto mío en el sentido de que era información sobre tu familia que merecías tener. El jardín estaba en silencio. Un cuervo se posó en el poste de la valla en la esquina más alejada, nos miró a ambas con la breve y evaluadora atención de un pájaro que decide si una situación vale la pena quedarse, y luego despegó de nuevo. Dije, ¿por qué me lo dices ahora? Porque estuve sentada en mi coche en el camino de entrada durante 11 minutos antes de entrar por esa puerta, tratando de decidir si decírtelo o encontrar una forma más suave de evitarlo. Y seguía llegando a la misma conclusión, que es que encontrar una forma más suave de evitar las cosas es exactamente el hábito que nos puso aquí. Me miró directamente. He estado haciendo eso toda mi vida con esta familia, suavizando las cosas, manteniéndome en el carril que mantenía a todos cómodos, incluyéndome a mí, especialmente a mí. Lo dijo sin autocompasión. Eso fue lo que me hizo escuchar. Cogí el café que había traído y lo sostuve sin beber. El vaso estaba tibio a través de la funda de papel, y el calor era un simple hecho físico que dejé registrar sin añadirle nada. ¿Cómo están?, dije. No porque estuviera lista para perdonar. No estaba lista para perdonar. La preparación para eso es una conversación diferente. Una que requiere más que una mañana de sábado en noviembre y 2 tazas de café y una hermana sentada al otro lado de una mesa de jardín siendo honesta por posiblemente primera vez en una relación larga y cuidadosa. Pregunté por qué necesitaba saber de la misma manera que necesitas saber el estado de una situación antes de poder tomar una decisión informada sobre lo que quieres hacer con ella. Brooke se tomó un momento antes de responder. Papá está callado, dijo. No callado como cuando está procesando algo y saldrá del otro lado con un argumento. Callado como si algo se hubiera apagado. Va a la cocina por las mañanas y se sienta allí un rato antes de hacer cualquier otra cosa. Mamá me dijo que a veces simplemente se sienta en la mesa y no enciende la televisión ni hace café ni mira su teléfono. Simplemente se sienta. Se movió en su silla. Mamá es más difícil de leer. Quitó la publicación de Facebook el día después de la reunión, lo cual para ella fue rápido porque no es alguien que admita fácilmente que algo que hizo fue un error. No ha mencionado a la abuela desde entonces. Ni una vez, en 6 semanas. Habla de todo lo demás, los vecinos, el tiempo, lo que hay en la televisión. No dice el nombre de la abuela. Pensé en eso. El silencio deliberado de mi madre sobre una mujer con la que había vivido adyacente durante 40 años. Una mujer que la había observado durante casi todo ese tiempo y había decidido silenciosamente a lo largo de 8 años lo que la observación le exigía hacer. El silencio no era duelo. Era la mudez particular de una persona que ha sido vista claramente por alguien a quien había subestimado y aún no puede encontrar un marco para eso. Va a tener que vivir con ello, dije. Lo sé, dijo Brooke. Creo que ella también lo sabe. Nos sentamos sin hablar por un rato. La luz de finales de noviembre caía plana y pálida a través de los árboles desnudos en la parte trasera de la propiedad y aterrizaba en el jardín sin calentarlo. Un vecino a 3 casas de distancia estaba usando un soplador de hojas en algún lugar fuera de la vista, el distante sonido mecánico del otoño siendo ordenado. Entonces Brooke dijo algo que no había esperado. Llamé al abogado que usó la abuela, no a James. Al otro, al que usó para redactar el fideicomiso original hace 8 años. Quería saber quién era, qué tipo de persona había elegido para construir ese documento. Su nombre es Harold Bass. Tiene una práctica en West Hartford. Ha estado haciendo trabajo patrimonial durante 40 años. Envolvió ambas manos más apretadas alrededor de su taza. Llamé a su oficina y su asistente legal me dijo que falleció la primavera pasada. Pero antes de jubilarse, tenía una nota en su expediente de cliente para la abuela. Una anotación que ella le había pedido que guardara. Decía, si alguien de la familia llama alguna vez preguntando por este fideicomiso, por favor dígales que Ruth fue una de las clientas más claras que he tenido. Miré a Brooke.
Ella quería que alguien encontrara eso, dijo Brooke. No respondí de inmediato. Miré las cañas de rosa contra la valla, desnudas y en dormancia en el gris de noviembre. Y pensé en mi abuela sentada frente a Harold Bass, 40 años menor que ella, explicándole con perfecta claridad lo que necesitaba y por qué lo necesitaba, y luego yendo a casa a su jardín y su caja de recetas y su café del lunes por la mañana y su vida diaria deliberada. Y llevando ese documento dentro de su plan patrimonial durante 8 años como una carta que había escrito y sellado y confiado a la persona adecuada para abrirla en el momento adecuado. No lo había hecho para castigar a nadie. A eso seguía llegando, la cosa hacia la que el mensaje de voz y la estaca del jardín y ahora la anotación de Harold Bass apuntaban en la misma dirección. No había construido esa cláusula por ira o retribución o para saldar viejas cuentas. La había construido por amor. El amor muy específico, legalmente estructurado y de largo alcance de una mujer que entendía que las personas que más le importaban no siempre serían capaces de protegerse a sí mismas y que había decidido silenciosamente y sin decírselo a nadie hacer ese trabajo por ellas por adelantado. Brooke se fue 1 hora después. Se detuvo en la puerta del jardín y me miró y dijo, no sé qué viene después entre nosotras. Solo quiero que sepas que sé lo que hice y lo que no hice y no voy a poner un marco alrededor de eso. Asentí. Pasó por la puerta. Oí su coche arrancar en el camino de entrada y luego salir a la calle y luego el sonido disminuyendo hasta que el vecindario volvió a estar en silencio. Me senté en la mesa de hierro durante mucho tiempo después de que se fuera. El tiempo suficiente para que el frío se abriera paso a través de mi chaqueta. El tiempo suficiente para que la luz cambiara de su ángulo plano del mediodía al tono más bajo y ámbar del final de la tarde. El tiempo suficiente para sentir la cualidad particular de un día que te ha pedido más de lo que estabas preparada para dar cuando te despertaste esa mañana y también, al pedirlo, te ha devuelto algo que no sabías que todavía estabas aferrando. Todavía estaba sentada allí cuando la luz del porche se encendió automáticamente a las 4:17, tal como siempre lo había hecho. El invierno llegó de la manera en que siempre lo hace en Connecticut, sin pedir permiso y sin disculpas. El jardín entró en dormancia total a mediados de diciembre. Las cañas de pie desnudas contra la valla, la tierra endurecida, todo el patio trasero reducido a su geometría esencial de línea de valla y suelo congelado, y el viejo roble en la esquina que deja caer sus últimas hojas más tarde que cualquier otro árbol en la calle. Como si tuviera una particular renuencia a dejar que la temporada se cierre. Lo observé desde la ventana de la cocina en una mañana de enero con mi segunda taza de café y descubrí que no me importaba la reducción. Había algo honesto en un jardín en invierno, la forma en que mantiene su estructura sin la distracción del color o la plenitud, solo el esqueleto de la cosa, que a menudo es más interesante que la versión vestida. Me había mudado propiamente para entonces, no el arreglo temporal de alguien que cuida una casa entre decisiones, sino la habitación comprometida de una persona que ha elegido un lugar y ha comenzado el largo y específico trabajo de entenderlo. Sabía que Ventana necesitaba que se le reemplazara la cuerda antes de que se mantuviera abierta sin un libro apoyado debajo del marco. Sabía que la caldera hacía ruido durante los primeros 4 minutos después de encenderse y luego se calmaba. Sabía que el tercer estante en el armario del pasillo contenía una colección de las agendas de direcciones de la abuela que se remontaban a la década de 1970. Cada una llena con una letra ligeramente diferente a medida que su escritura evolucionaba a lo largo de las décadas. Y que si mirabas en la sección K de la más antigua, podías encontrar un número de teléfono de un tal Harold Bass anotado con su cuidadosa caligrafía mucho antes de que lo necesitara para lo que finalmente lo necesitó. No había llamado a mis padres. Quiero ser honesta sobre lo que eso significaba porque sería fácil enmarcar el silencio como un veredicto, lo cual no era, o como un castigo, lo cual tampoco era. La verdad es más simple y más difícil de explicar que cualquiera de esas dos cosas. No estaba lista. No porque no hubiera procesado lo que pasó. Lo había estado procesando durante meses a través de todos los medios disponibles para mí, días de trabajo y tardes en el jardín y las largas horas tranquilas de una casa en enero. Y una conversación con mi hermana sobre café frío en una mesa de hierro. No estaba lista porque la preparación para ese tipo de contacto requiere saber con precisión y sin ambigüedad residual quién eres en relación con la otra persona antes de coger el teléfono. Y todavía estaba en el proceso de descubrirlo. Lo que sabía era esto. No era la hija que mis padres habían decidido que era. No era la que no tenía nada más en marcha.
La que se presentó por la abuela porque no tenía demandas competitivas en su tiempo. A la que Ruth había compadecido con una herencia. Nunca había sido esa persona. Había sido esa persona en la contabilidad que ellos hacían de mí, lo cual es una cosa completamente diferente. Y durante demasiado tiempo, había permitido que su contabilidad creara una estática en mi propio sentido de mí misma que solo ahora, en la quietud de esta casa, estaba empezando a despejar. Encontré el sobre en febrero. Había estado clasificando el contenido restante del escritorio de la abuela, el que estaba en la pequeña habitación junto a la cocina que ella usaba como oficina, revisándolo cajón por cajón. De la manera en que revisas algo que has estado posponiendo, no porque sea desagradable, sino porque es irreversible. Cada cajón que vacías es un cajón que ya no contendrá lo que contenía cuando ella estaba aquí. En el cajón inferior, debajo de una carpeta de extractos de seguros pagados y un talonario de cheques de repuesto y un pequeño paquete envuelto de tarjetas de cumpleaños sujeto con una goma elástica, encontré un sobre con mi nombre en el frente con su letra. No era un documento legal, no era una carta formal, solo un sobre, blanco estándar, sellado, con Nora escrito en el frente con la letra que usaba para la correspondencia personal, la versión ligeramente más redondeada que guardaba para las cosas que no debían ser oficiales. Me senté en el escritorio. Lo abrí. Eran 2 páginas escritas a mano en el papel de notas que guardaba en el cajón superior. El papel azul pálido con el pequeño pájaro impreso en la esquina que la había visto usar toda mi vida para notas de agradecimiento y mensajes de cumpleaños y la correspondencia ocasional más larga con personas que había conocido durante décadas. La fecha en la parte superior era 14 meses antes de su muerte, casi un año antes de que le diagnosticaran. No empezó con una explicación de por qué escribía. Empezó de la manera en que empezaba la mayoría de las cosas, directamente y sin preámbulos. Escribió: he hecho arreglos para la casa y las cuentas, y quiero que sepas por qué. No el porqué legal, eso lo encontrarás cuando llegue el momento, sino el otro porqué, el que no cabe en un documento. Escribió sobre verme crecer. No los hitos de la infancia o los logros, esos los catalogaba en otro lugar. Escribió sobre la textura específica de lo que había observado durante 40 años. La forma en que yo había devuelto las llamadas telefónicas que mis padres no devolvían. La forma en que me había presentado a cosas que ellos habían programado y luego cancelado. La acumulación de pequeñas y fiables presencias que la mayoría de la gente no nota porque busca los gestos más grandes. Escribió: yo lo notaba. Siempre lo notaba. Simplemente no lo decía porque algunas cosas es mejor ponerlas en documentos que en conversaciones que se pueden discutir. Escribió: la casa es tuya porque fuiste tú quien entendió para qué es una casa. No lo que vale, ¿para qué es? El párrafo final era corto. Escribió: no te pido que perdones a nadie. Tampoco te pido que le guardes rencor a nadie. Solo te pido que vivas bien en el lugar que te estoy dando y que mantengas las rosas si puedes porque les quedan más temporadas y odiaría que se desperdiciaran. Me senté en ese escritorio durante mucho tiempo. Fuera de la ventana, el patio de enero estaba gris y quieto, y las cañas de rosa a lo largo de la valla estaban exactamente como habían estado durante todo diciembre. Despojadas y en dormancia y manteniendo su estructura a través del frío sin requerir nada de mí excepto el mantenimiento básico de haberlas podado correctamente en otoño. Doblé la carta por sus pliegues originales. La volví a meter en el sobre. Coloqué el sobre en el cajón superior del escritorio, en la parte delantera, donde lo vería cuando abriera el cajón. Para abril, el patio había cambiado por completo. El roble sacó sus primeras hojas en la segunda semana de abril, pequeñas y de color verde amarillento y tentativas. De la manera en que el nuevo crecimiento siempre es tentativo en los primeros días antes de comprometerse. Los lechos del jardín mostraban verde a nivel del suelo. Las plantas perennes que la abuela había plantado durante décadas, regresando a su propio ritmo sin que se les pidiera. Y a lo largo de la valla trasera, el rojo de Ruth comenzó a brotar. No completamente, todavía no. Solo las primeras pequeñas hinchazones en los nudos, los puntos rojos apretados que significan que una rosa ha sobrevivido al invierno y ahora está haciendo lo que las rosas hacen en abril, decidiendo comenzar de nuevo. Me paré en la valla trasera un jueves por la mañana antes del trabajo y miré esos brotes y pensé en una mujer que había plantado estas cañas en 2003, las había etiquetado con una estaca de plástico y un rotulador permanente.
Había construido un instrumento de fideicomiso 2 años después para proteger a la persona que creía que algún día necesitaría protección, había escrito una carta 14 meses antes de un diagnóstico que aún no tenía. Y luego había vivido su vida diaria hacia adelante con café y tarjetas de recetas y una ventana abierta por las mañanas, llevando todo eso en silencio y sin que nadie supiera que lo llevaba. La clienta más clara que Harold Bass tuvo jamás. Llamé a mi padre en mayo, un domingo por la noche, no por obligación y no por resolución. Esas son demasiado limpias para lo que realmente fue. Llamé porque la carta de la abuela no me lo había pedido, y el permiso para hacerlo en mis propios términos eran los únicos términos que me interesaban. Contestó al segundo timbre. Dijo mi nombre de la misma manera que lo había dicho en el pasillo de la sala de conferencias, sin la vieja autoridad. Solo mi nombre, solo la palabra. Hablamos durante 22 minutos sobre nada estructural, sobre el tiempo de esa semana, sobre una reparación que la casa necesitaba, sobre un libro que había estado leyendo, sobre nada que tocara lo que había sucedido. Porque algunas cosas necesitan tiempo antes de que puedan ser nombradas entre las personas a las que les suceden. Y 22 minutos en mayo no es tiempo suficiente. Y ambos lo entendimos sin decirlo. Pero hablamos. Eso fue algo. Ahí fue donde empezó. Colgué y salí. Las rosas estaban floreciendo, rojas y seguras y sin pedir permiso a nadie. Exactamente como ella había dicho que estarían, exactamente como habían estado cada primavera durante 22 años antes de que yo necesitara que significaran algo. Ella sabía que lo harían. Lo sabía todo. Y si alguna vez has tenido a alguien que te amara con tanta antelación, alguien que se preocupó lo suficiente como para construir algo que te sostuviera mucho después de que se hubieran ido, entonces ya entiendes todo lo que te acabo de contar. Y si aún no has tenido eso, espero que lo encuentres. Espero que alguien en tu vida esté tan silenciosa, cuidadosa, legal y permanentemente de tu lado. Si esta historia te llegó a un lugar real, por favor tómate un momento para darle me gusta y compartirla. Y si acabas de encontrar este canal, bienvenido a Olivia Cuenta Historias. Estas son las historias que no se cuentan en la mesa. Suscríbete para no perderte la próxima.